cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Queridos hermanos, gracias por hacer entre todos este encuentro tan lindo en el que discernimos la palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a ir a la palabra de este evangelio tan lindo de Marcos 16, 9, 20, en el cual vamos a ver la aparición de Jesús a María Magdalena, la aparición a sus discípulos y algo que nos tiene que llegar al corazón, como es la misión universal de los apóstoles, esa misión que hoy el Señor la deja en manos nuestras. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirle esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Es palabra de Dios. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando. Bueno, este es un evangelio que yo pienso que nos tiene que llegar al corazón, ¿no? Porque en este evangelio, tanto la aparición de Jesús a María Magdalena, Jesús a los discípulos, la incredulidad y esa misión universal que le da a los apóstoles, que hoy en día la tenemos que asumir nosotros. Yo pienso que cuando comentemos este evangelio, realmente tenemos que hacer que nos llegue al corazón. Uh-huh. Y pienso que también tenemos que asumir el compromiso, ¿no? Pero bueno, acá nos dice Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. ¿Qué nos dice esto? María Magdalena, una pecadora, una endemoniada. ¿Cómo es esto, hermana? Que Jesús
justamente le hace ver a ella su resurrección como primer testigo. Era una mujer, en aquel tiempo no tenían en consideración, o no, hermana querida, el testimonio de las mujeres, y no la dejo hablar, sigo hablando yo, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? No era una mujer, era pecadora. Nosotros también, hoy Exacto. somos pecadores, a veces somos incrédulos. La sorpresa, ¿qué le dice, hermana, todo esto? Bueno, y con respecto a este hermoso evangelio que nos interpela sobre todo a nosotros, a todos, ¿no? A todo bautizado que es misionero, pero especialmente a los que tenemos la misión específica del Señor de ser comunicadores, pues es el día de la Jornada Mundial de los Comunicadores Católicos. Y ciertamente llama la atención, ¿no?, de que la primera apóstol, ¿no?, que eso quiere decir apóstol, ese que anuncia, que lleva la buena noticia, pues sea una mujer. Luego Jesús nos invita aquí a no quedarnos en un protocolo de unas personas o de decir, bueno, este es apto o no apto por solamente prejuicios humanos. No. ¿Quién va a ser el mejor comunicador? El que más experiencia tenga de Dios. Y eso no es solamente un conocimiento o una ciencia externa, sino que es una vivencia personal, ¿no? Y por eso es que seguidamente, pero sin adelantarme, van a poder tener esas personas que tienen experiencia de Dios, un contacto íntimo con Él, quien pueda luego ir y anunciar, ¿no? Porque cuántas veces una cosa técnica no nos llega, pero una persona que vive el Evangelio, ¿cómo llega? Hablábamos el otro día las buenas y las malas experiencias. O sea, todas las experiencias, por muy buenas o por muy mala que nos parezca a nosotros como seres humanos, siempre tiene la parte positiva. ¿Por qué? Muchas veces se ve en las distintas pastorales, lo vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen reuniones de personas separadas, de personas privadas de la libertad, de las adicciones, justamente los grupos de los adictos, ¿quiénes son los que los encabezan a veces? Chicos que han pasado esa mala experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las personas que hemos estado separados, vuelto a unir, cosas así, ¿qué tenemos? La experiencia. Pero justamente esa experiencia tiene que ser vista del punto de el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si lo vemos todo y lo encaminamos del punto de vista del amor de Dios, sacamos cosas que las vamos a ver más adelante en el texto, Exacto. como es el chusmerío, la calentada de cabeza, yo imponer quién es mejor o quién es peor. Por eso cuando estábamos hablando recién que comenzamos, yo decía María Magdalena, una pecadora, pero la experiencia que tendría ella, de todo el peso que tuvo ese pecado que ella tenía, en el momento que Jesús le dice, vete, cuando le dice que ya sus pecados habían sido perdonados, y que le dice, ¿y quiénes son ellos para juzgarte, no? El que esté libre de pecado, justamente, que tire la primera piedra. Nadie pudo. Fíjate que el Señor con una pregunta les dio a todos una respuesta y los dejó nulos. ¿Por qué? Porque la carga tan grande que traía a todos del pecado era superior a todo lo que podía llevar sobre ella María Magdalena. Inclusive una endemoniada, una persona que se la puede tomar por loca por los demonios que tenía dentro. ¿Cuántas veces dicen, me confundo, no sé si está loca, está endemoniada? No importa, estaba endemoniada, pero solo el poder de Dios es el que la puede dejar limpia. Y acá cabe destacar también el hecho de nosotros buscarlo al Señor, es la única forma. Si ella no la buscaba y se arrepentía, porque el arrepentimiento es una de las cosas que necesitamos para que el Señor nos deje libres, ¿no? Nos deje libre y nos deje livianos. ¿Por qué? Porque ella justamente fue con la verdad, y la que nos hace libres es la verdad. Cuando Él va con la verdad al Señor y se entrega totalmente, Él la deja libre de todos esos pecados y ¿qué? Y está libre, y esa libertad la deja llevar, acompañar a sus hermanos. Pero fíjense que sus hermanos inclusive no aceptan el testimonio de ella, justamente por varias cosas. Porque todavía seguían viendo la persona vieja, la María vieja, sin conversión, y no la María nueva,
la María convertida y la María que puede con su experiencia iluminar a los demás. Así es. Y además que es una experiencia que, bueno, lo vamos a seguir de corrido. Bueno, Claro, mejor no me salto. Sí. ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. A ver, hermana, por ejemplo, nosotros cuántas veces cuando estamos mal, no estamos mal muchas veces porque nos alejamos del Señor. ¿Cuánta gente pasa que tiene problemas muy grandes y dice, no, pero yo quiero hablar con el sacerdote, con el obispo, con el misionero, porque no. Lo primero que tenés que hacer vos es abrir el corazón a Dios. Dios va a llegar de cualquier forma. Me ha pasado una experiencia ahora cerca, por eso me viene a la cabeza. Fíjate que dice, afligidos y lloraban. ¿Pero cómo? ¿Le vienen a traer una buena noticia? Y lo primero que hacen es descreer. Porque es más fácil a veces no creer, no jugársela, y lo veo en los grupos de gente que a veces se llaman misioneros, porque muchas veces, está bien, la oración, todo es importante, pero la acción es importantísima también. Y a veces decimos, no, ¿para qué voy a hacer esto si me quedo salir del espacio de confort? María salió de su espacio de confort, no se quedó esperando que le trajeran la noticia. Ella fue a ver. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir a ver a nuestros hermanos en problemas, y ahí van a venir nuestras alegrías. Los otros se quedaron afligidos y era más fácil no creer, en cierto modo yo diría hasta lavarse las manos de la situación. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Yo creo que también es esto porque a veces nos quedamos en nosotros mismos. Nos quedamos. Nos quedamos en nosotros mismos y quizás queremos enmendarle la plana a Dios y no salimos de eso porque no aceptamos muchas veces el plan de Dios. Exacto. ¿Ves? Los apóstoles no podían comprender cómo el Mesías tenía que pasar por eso. Por eso no les cabía, porque el ideal que ellos tenían los nubló. Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida cotidiana. Vivimos afligidos, con una tristeza de fondo, pero porque vivimos atrapados en idealismos que nos atan, que nos esclavizan y que nos hacen sentir frustrados cuando muchas veces lo que tenemos que hacer es enfrentar la circunstancia, aunque sea dolorosa, porque eso hizo Magdalena. Fue a ver la tumba, estaba allí muerto. Entonces ella enfrentó o afrontó la circunstancia y aceptó la voluntad de Dios. Y cuando en nuestras vidas aceptamos lo que Dios propone en su providencia, Él se nos aparece. Yo puedo descubrir a Cristo cuando yo soy capaz de desprenderme de mi idealismo y abrazo lo que Él me da. Y si la mirada la apuntamos para la hermana Teresa cuando empezó a trabajar con los leprosos, al padre Opeca cuando empezó a trabajar en lo que era un basural. Claro. Por eso yo cuando veo esto veo esas figuras de la hermana, del padre empezando a trabajar en esos lugares, es la muerte. Claro, y además que tuvieron, por ejemplo, la Madre Teresa tuvo que renunciar al ideal de el prototipo de lo que era una monja en ese tiempo. No cabía en el pensamiento una mujer en medio de toda esa, entre comillas, gentuza, como llamaban. Entonces hay que jugárselas y aceptar la circunstancia y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Y si el padre Opeca se hubiera quedado calentito en una oficina? No hubiera sido lo mismo, ¿no? No sería el Entonces, padre ¿qué Opeca. pasa? Él murió a todas esas comodidades, las dejó que se fueran. Uh-huh. Y realmente encontró una vida. Y hoy cada persona de esas que piensa en él ya es amor, es gracia divina, y yo pienso que esa es la mejor forma que tiene el Señor para decirnos qué es la palabra providencia, porque cuando él se fue estaba sentadito en una chocita ahí en un basurero con las personas, y cuando vino acá a la Argentina nos dijo la riqueza espiritual más allá de los hogares, esos hogares bien construidos, con casas calentitas y todo, que les dio. Ese es el nacer
de nuevo. Por eso todas esas que le llamamos malas experiencias, no son malas experiencias, son buenísimas, porque realmente hay cosas que tenemos que tenerla en cuenta. ¿Cuántas veces decimos, no, pero no hice esto? Pero no te preocupes tanto por quedar bien con un presente, con una persona que está en unas condiciones muy buenas. No, 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 no. No vayas a la casa de un rico con grandes cosas. Andá donde tenés que llevar las cosas. Andá donde hay necesidad. Y digo esto porque justamente venía al caso, porque estábamos hablando de que cuánto más fácil es llevar donde hay abundancia, que sabemos que nos van a recibir bien. Ellos eligieron el lugar donde Dios los mandó, no fueran donde ellos querían estar bien. Pero vamos a seguir un poquito adelante, porque acá dice la aparición de Jesús a 2 discípulos. Creo que este texto, si vamos a Lucas, es el de los discípulos de Maús, pero no se está seguro a quién se refería Marcos en este texto, porque dice, después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco le creyeron. Obviamente son, por lo que se dice, los discípulos de Maús, pero acá no dice textualmente que fueran. Se supone que eran los que se describen bien en el pasaje de Lucas. Pero yo les digo, cuando dice, después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando. Yo le digo a todos, ¿por qué no nos ponemos en el lugar? Se acerca un hermano que está mal, que está realmente con necesidad. ¿Lo dejamos caminar con nosotros? Si sabemos que es Jesús, sí. Pero acá Jesús, ¿cómo iba? Se hacía el que no conocía a nadie, que ni siquiera sabía quién era él, porque le dicen, ¿cómo? Tú no, eres el único que no ha escuchado hablar de él. ¿Me entendés? Entonces vos fíjate que Jesús se pone al lado nuestro y a veces no nos damos cuenta nosotros que Él está caminando al lado nuestro. Y lo dejamos pasar y no sabemos ver a Cristo en cada uno de estos hermanos nuestros. Y qué importante, perdona que vuelva un poquito atrás, cuando dices que tampoco les creyeron. Y eso, ya que estamos hablando de esta actividad misionera, de ese salir, de ese ir a anunciar, el nunca desanimarnos y el nunca perder la esperanza del otro y de nunca dejar de insistir hasta el último momento para atraer a otro a Cristo, ¿no? Y esto es necesario que nos pase muchas veces, para también nosotros comprender comprender primero nuestra respuesta de Dios y la respuesta que también nosotros recibimos de las personas, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, esta persona no me hace caso, ya lo dejo. Pero ¿y cuántas veces yo no le hago caso a Dios? Si nosotros tenemos en cuenta la misericordia, lo misericordioso que es Dios en un pescador tan grande como yo, por ejemplo, ya está. Ya ahí está el ejemplo. Inclusive no decir, este sirve para misionar, este no sirve. No. Fijémonos las obras que hace cada uno, pero no las evaluemos. Si la persona tiene deseos de trabajar para Dios, no lo saquemos, no lo dejemos de lado. Al contrario, podemos reprender, explicarle, decir, te estás equivocando, pero en ningún momento dejarlo de lado. Nosotros no somos quienes para evaluar a una persona si trabaja más, inclusive con quien trabaja. Acá se deja de lado la pobreza material, porque hay personas que no tienen nada materialmente y hace falta que las ayuden, pero hay personas que tienen muchísimo materialmente y tienen más necesidad en el espíritu, en el corazón, que aquellos que no tienen nada. Que a veces es mucho más difícil llegar a ese tipo de personas porque por ahí la soberbia, la suficiencia no les permite dejarse ayudar, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta esto, cuando Jesús le preguntó a Simón, justamente él recriminando a Magdalena, le dijo esta parábola. Habían 2 que debían a su señor, uno 500 denarios y otro 50. Se los condonó a los 2. ¿Quién amará más? Y es que la fuerza, Miguel y todos nuestros amigos oyentes, la fuerza del apostolado solo lo da el amor. El que más ame, ese es el que más va a atraer a Dios, porque Dios es amor, nos lo decía el Evangelio del domingo pasado. Claro, y como ese tantos ejemplos, fíjense que, por ejemplo, el hecho de dar. Es fácil dar cuando no nos cuesta, pero
tenemos aquella pasaje también donde fue esta señora y dio esas pocas moneditas, pero ella dio de lo que ya no tenía más. Y ahí es donde vemos las providencias divinas. Yo conozco personas que tenían que decidir entre misionar o guardar un poco. Misiono, y después la providencia divina le dijo, bueno, esta es tu recompensa. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos te das cuenta que si no te arriesgás, si no salís a contar quién es Él, lo estás ocultando. Y no se puede ocultar una lámpara sobre la montaña. Pero seguimos leyendo un poquito porque dice, la misión universal de los apóstoles. Es su misión, hermana, es tu misión, Leo, tu misión, Martín. Y va a ser la tuya, Bautista, cuando crezca un poquito. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído y quienes lo habían visto, en quienes lo habían visto resucitado. Pero verlo resucitado al Señor, hoy en día se lo puede ver resucitado. Tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros. Yo lo he visto en muchas obras. ¿Cuántas veces uno dice, esto es imposible? Pero nada es imposible para Dios. Y muchas veces nos pone esos obstáculos para decir, bueno, hasta acá llegué. Y hasta ahí no llegaste. Porque cuando te pone la prueba para misionar, Él te va a dar todas las herramientas para que lleves lo indispensable, mucho más, y la palabra ni hablemos. Es lo mismo que comentamos a veces en la mesa de Alexio. ¿Qué tengo yo para decir? No sé si tenés mucho para decir, pero tenés una oreja grande que también puede escuchar. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, a todas las criaturas, bautizados, no bautizados. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. ¿Esto a qué me lleva? El que crea y se bautice. El hecho de bautizar, ¿qué quiere decir? Que pasamos a ser hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas. Y pasamos a ser, por eso dicen, ¿y si me bautizo qué? No. Pasás a ser hijo de Dios. El bautizarte, pasás a ser hijo. Y el creer, pasás a ser un hijo obediente. Y con esa obediencia, lo que te vas a ganar va a ser la gracia, el favor. Por eso si seguimos leyendo, porque ya son y 27, hermana. Sí. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Arrojar a los demonios en mi nombre. ¿Cuántas veces estamos en una conversación en los mismos grupos parroquiales y hay gente que con la lengua o con los gestos o con la mentira ensucia al otro por envidia? Y cuando nosotros nos plantamos firmes y decimos, no, esto es así, dejamos que la verdad salga a la luz, estamos luchando justamente con esos demonios que a veces nos intoxican los grupos. Digo los grupos parroquiales porque es donde nos manejamos, pero en la vida cotidiana pasa lo mismo. Crearán, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a la serpiente con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. ¿Cuántas veces nos quieren envenenar, hermana? Porque molestamos o estamos de más. Así es. Bueno, me animo a comentar un poquito esto porque a algunos lo toman muy a la letra y decimos, bueno, yo no arrojo ningún demonio. Pero qué importante es en nuestra actividad, si somos hijos y como tú decías, creemos y estamos bautizados, podremos hacer estas obras, ¿no? Arrojarán los demonios en mi nombre. Primero los reconoceremos y sabremos ayudar al otro que está quizás atado y esclavo, ayudarle a reconocer esa atadura y esa servidumbre que tiene en el mal. Hablarán nuevas lenguas, la lengua de la misericordia. ¿Ven? ¿Cuántas veces en casa yo no tengo esa lengua de misericordia? No pienso como Dios y aplasto y juzgo y daño y rompo. ¿Ven? Esa es la nueva lengua, la del amor, la de hacer nuevas todas las cosas. Podrán tomar a las serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. ¿Cuántas veces se ha escuchado, no te juntes con está mala gente, esto? No, si tú crees y realmente Cristo está vivo en ti,
no serás tú arrastrado, sino que tú arrastrarás y llevarás vida. Y estamos llamados a eso. ¿Cuántas veces solamente criticamos al que esté al lado? Y Jesús nos podrá preguntar, ¿y tú qué hiciste por él? ¿Ven? Esas son las nuevas lenguas. Una lengua que quizás es capaz de interpelar al otro y mostrarle un camino de vida y decirle, mira, estás atado acá, pero yo te quiero ayudar. Y hay otras lenguas que no son capaces de interpelarla, pero ¿ya rezaste por él? Ese es el nuevo cambio. Por eso es tan importante esta interpretación, porque a veces escuchamos, decimos nuevas lenguas, y el lenguaje universal es el lenguaje del amor. Así es. Como para ir cerrando, después de decirles esto, el Señor Jesús fue elevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas las partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que lo acompañaban. Hoy en día, queridos hermanos, el Señor es el que nos va a acompañar a todos lados. Ellos fueron a predicar por todas partes. Nosotros, ¿vamos a predicar alguna parte? Nunca hay que dudar de salir a misionar, porque el alma misionera es la que nos va a acompañar, queridos hermanos. ¿Ustedes tienen ganas de salir a misionar y de llevar la palabra?